Hola, soy Paola Radbeck y los acompañaré en esta clase que tiene relación con la administración, sus etapas y la simulación. El proceso administrativo es la serie de pasos sistematizados para lograr un fin previamente determinado. Por lo tanto, un paso importante del proceso administrativo es reconocer cuáles son los logros que queremos alcanzar o objetivos que nos vamos a plantear. Recordemos que en la clase anterior habíamos hablado de que los objetivos deben ser alcanzables y deben ser logrables. Nosotros de alguna manera tenemos que estar bien posicionados o conocer muy bien en el ámbito en el que nos desenvolvemos, los recursos que tenemos, el recurso humano con el que disponemos, la experiencia, etcétera, para poder plantearnos estos objetivos. La idea es que de alguna manera, si nos planteamos estos objetivos, estos tengan que lograrse en algún determinado tiempo. Recordemos las etapas del proceso administrativo. La primera corresponde a la planificación. Después tenemos la organización, la dirección y finalmente el control. Todas ellas se entrelazan entre sí y cada una depende de la otra. Cuando estamos en la última etapa de control, siempre podemos retroceder y mejorar nuestra gestión y operatividad. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos claro cuáles son nuestros objetivos para poder buscar diferentes estrategias para poder lograr estos objetivos, ¿ya? Es probable que en una primera instancia nosotros nos planifiquemos de una manera, tengamos una organización que esté establecida, ¿cierto? Y la dirección esté empoderada de poder llevar a la ejecución este plan que nosotros tenemos hecho. En la etapa de control es probable que nosotros nos demos cuenta que la estrategia que estamos tomando no es la más adecuada o que la podemos mejorar o que podemos hacer ajustes en ella. Siempre podemos volver atrás y a lo mejor hacer algunos cambios en las etapas anteriores, en la etapa de ejecución, en la etapa de planificación, para poder ir buscando nuevas estrategias o ajustando nuestras estrategias para poder lograr los objetivos que esperamos. Por eso es tan importante que cuando estamos en la etapa de control tengamos la opción de realizarlo en diferentes momentos para poder tener mejores resultados al final. Para el desarrollo del proceso administrativo, dos conceptos importantes son la misión y la visión. Toda organización o empresa debe declararlas para que de esta manera sea el rumbo por el cual nos plantearemos año tras año nuestras metas y desafíos. Una declaración de misión articula el propósito fundamental de la organización y puede incluir la filosofía de la organización, la identidad o autoconcepto, productos o servicios principales que entrega, sus clientes y mercados, el enfoque geográfico, el compromiso con los empleados y las obligaciones con la institución misma u organización. La misión es el propósito de la organización, es el presente, por lo tanto, de esta organización. Y la visión es donde se quiere llegar con esta organización o empresa a futuro. Cómo se ve en un cierto periodo de tiempo más extenso que puede ser entre 3 a 5 años. Por lo tanto, nos indica qué es lo que nosotros esperamos ser en el futuro. Un ejemplo pudiera ser que fuéramos vistos a nivel nacional como un centro de simulación que incluye tecnología de última generación y aplica metodologías innovadoras, por ejemplo. Ese pudiera ser un ejemplo de visión para un centro de simulación. Si bien es extenso en cuanto a lo que nosotros queremos lograr, también tenemos que dejar un periodo de tiempo más prolongado para poder llegar a lograrlo. Por lo tanto, es como queremos que a nosotros nos vean en el futuro. Otros aspectos o conceptos importantes de una empresa son los valores. Los valores corresponden a cualidades que están presentes en la empresa y que influyen en el comportamiento de todos los miembros. De alguna manera los valores le dan énfasis a la naturaleza de las empresas, a cómo se identifican. Por ejemplo, pudiera ser la ética. Una empresa que desempeña sus actividades en relación al valor de la ética va a tener un reconocimiento por sus clientes, por el mundo externo, en cuanto a cómo es que ellos se desempeñan en esta empresa. También tenemos lo que son las políticas, que son las líneas de acción mediante las cuales la empresa define su identidad. Podemos estar en un ámbito de salud, podemos tener un centro de simulación incluido
en una clínica, en un hospital, ¿cierto? Y también podemos tener un centro de simulación o un proyecto de simulación que se desarrolle en el ámbito educacional. Va a depender de la organización e institución en la que nosotros nos desempeñemos, también las políticas que estas instituciones tienen para que nosotros también nos enmarquemos a estas políticas y se desarrolle el proceso administrativo enmarcado también en estas normas y reglas existentes. La primera etapa, de las cuales ya hemos venido reconociendo de a poco, es la planeación. En la etapa de planeación existen 3 puntos importantes de destacar. La primera es el planteamiento de metas u objetivos, y estos objetivos y metas deben ser alcanzables, medibles y realistas. Además, deben estar alineados con la empresa en la que nos desenvolvemos. Por eso vimos los conceptos anteriormente. Es importante que estemos alineados en la manera de trabajar, en las estrategias que vamos a utilizar, etc. El segundo punto es la estrategia. ¿Y qué es la estrategia? Son los caminos o formas para conseguir las metas planteadas. ¿De qué manera nosotros vamos a conseguir el logro de estos objetivos? A veces podemos plantearnos un camino o una estrategia A, y en el camino nos vamos dando cuenta que esta estrategia A no nos permite lograr el 100% de nuestro objetivo. Para eso tenemos que hacer ajustes y probablemente tengamos que desviarnos y hacer un paso estratégico por un punto B para poder lograr el logro final de los objetivos. El tercer punto destacable es la distribución de los recursos. Primero es necesario saber con qué contamos, cuáles son nuestros recursos, cuáles pueden facilitar nuestro accionar y cuáles son los que me faltan. Dentro de los recursos tenemos que considerar los recursos materiales, los recursos de equipamiento, en ellos van incluido todo lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿cierto? Con el equipamiento médico que vamos a requerir para implementar un proyecto de simulación o un centro de simulación. Los recursos humanos, y en los recursos humanos considerar cuáles son las habilidades y cuál es la experiencia que tiene la gente que trabaja en el centro de simulación para poder buscar que desempeñen funciones que sean acordes a sus habilidades también. El planificar siempre es un desafío que se realiza con cierta incertidumbre. Muchas veces queremos tomar una estrategia, invertimos tiempo, esfuerzo y recursos, muchas veces conseguimos el éxito, pero también se puede presentar dificultades en el camino que nos pueden hacer cambiar nuestra estrategia. Y existen otras veces en las cuales también podemos fracasar en el logro de las metas. Lo importante es siempre el aprendizaje de lo que emprendemos y trabajar cada día en la búsqueda de las metas. Así podemos buscar diferentes caminos para poder lograr el objetivo planteado. En simulación nos pasa lo mismo. Tenemos que ser inteligentes en buscar metas que sean adecuadas a nuestro ámbito, a nuestro contexto, para poder realizarlas efectivamente. Si no están contextualizadas o son muy inalcanzables, es difícil que podamos lograr nuestros objetivos. Por lo tanto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer en la planificación es que nuestras metas sean acordes a nuestro contexto. Después de eso, buscar las estrategias y posteriormente hacer una buena distribución de nuestros recursos. La organización es la segunda etapa de este proceso. Como función administrativa, la organización establece jerarquía, funciones, relaciones, coordinación, división del trabajo y formas de operar. Ordena todos los elementos necesarios para ejecutar el plan. En la organización se entregan las bases para la ejecución de este plan. Aquí se describe la estructura organizacional, se distribuyen las tareas y responsabilidades, las cuales deben ir de la mano con habilidades de los integrantes de nuestro equipo de trabajo. Puntos importantes a destacar en esta área encontramos: 1. La persona correcta en el cargo correcto. 2. Subdividir las tareas en unidades operativas. 3. Escoger una potestad administrativa para cada sector, o sea, si se van a dividir en sectores o en unidades operativas, es importante que dentro de esas unidades operativas haya una persona que lidere. 4. Proporcionar los materiales y recursos a cada sector para que haya un desempeño eficiente y efectivo, ¿cierto? 5. Concentrar las obligaciones operativas en puestos de trabajo por departamento. No todos pueden hacer todo.
por lo tanto se puede ir subdividiendo y dejando obligaciones operativas en diferentes puestos de trabajo y que pueden ser divididos por unidades o departamentos. 6. Mantener claramente establecidos los requisitos del puesto. Cada persona tiene que saber qué es lo que tiene que desempeñar, cuál es su función. 7. Suministrar facilidades personales y otros recursos. Y 8. Ajustar la organización basada en los resultados del control. O sea, podemos volver a ajustar o buscar nuevas estrategias o cambiar algunas cosas con respecto a la forma operativa para poder obtener mejores resultados finales. Ahora destacaremos elementos de la organización formal que son importantes en este proceso. Ya habíamos hablado algo de lo que es la división del trabajo, ¿cierto? No todos podemos hacer de todo. También es importante definir las funciones y las actividades. En la medida que las personas reconocen cuáles son las actividades que les corresponden hacer, es más fácil también poder obtener mejores resultados en su trabajo. Establecer la jerarquía, o sea, que se sepa cómo es el organigrama, de quién uno tiene dependencia, quiénes dependen de uno, etc. Determinar el sistema de organización. Ya aquí de establecer de qué manera se va a organizar este centro de simulación, por ejemplo. Establecer los sistemas de comunicación. ¿Cuáles van a ser los sistemas de comunicación formales y van a ser expeditos para poder tener una comunicación adecuada que nos permita ser mucho más eficiente? Y determinar las normas, reglamentos y protocolos, que si bien pueden estar insertos ya en una institución, también es importante que nosotros, siendo una subunidad dentro de una institución grande, también podamos determinarlas para un proyecto de simulación o para un centro de simulación. La tercera etapa corresponde a la etapa de dirección. También se le puede nombrar como dirección y ejecución. Dirigir es guiar, orientar, conducir, encaminar, llevar al logro de los objetivos. Dirigir implica tomar decisiones y liderazgo. El liderazgo es una de las características de las organizaciones humanas y podemos encontrar el liderazgo personal, también el liderazgo como función administrativa. Puntos importantes a destacar encontramos 1. Ofrecer motivación al personal. 2. Recompensar a los empleados con el sueldo acorde a sus funciones. 3. Considerar las necesidades del trabajador. 4. Mantener una buena comunicación entre los diferentes sectores laborales. 5. Permitir la participación en el proceso de decisiones. A veces los diferentes integrantes del equipo tienen miradas desde otros aspectos, por lo tanto es importante considerar también las opiniones del equipo para poder tomar las decisiones de manera adecuada. 6. Influenciar a los trabajadores para que hagan su mejor esfuerzo. Esto va de la mano con ofrecer también la motivación y esperar de que ellos hagan su mejor trabajo posible. 7. Capacitar y desarrollar a los trabajadores para que utilicen todo su potencial físico e intelectual. Es importante estar en constante capacitación para poder desarrollar en ellos habilidades, desarrollar en ellos mejores resultados en el logro de los objetivos. 8. Satisfacer las diferentes necesidades de los empleados mediante el reconocimiento de su esfuerzo en el trabajo. Y 9. Ajustar los esfuerzos de la dirección y ejecución de acuerdo a los resultados del control. La última etapa corresponde a la etapa de control. Control es valorar el resultado de la ejecución de los planes, lo cual se hace por medio de sistemas, métodos y medios de control, que también tienen que estar establecidos desde la planeación. Permite detectar oportunamente desviaciones en la acción y aplicar las medidas oportunas para corregirlas. El control de las actividades desarrolladas en la empresa ofrece hacer un análisis de los altos y bajos de las mismas, para luego basarse en los resultados y hacer diferentes modificaciones que sean factibles de llevar a cabo para corregir las debilidades o los puntos bajos que percibimos. La principal función del control es efectuar una medición de los resultados obtenidos, compararlos con los resultados planeados, buscar una mejora continua. Por ello, se considera una labor de seguimiento enfocada en corregir estas desviaciones que pueden presentarse respecto a los objetivos que nos planteamos inicialmente. Las actividades más importantes del control son seguir, evaluar y analizar los resultados obtenidos, contrastar los resultados contra estándares de desempeño, comparar los resultados obtenidos con los planes establecidos, definir e iniciar acciones correctivas y
discurrir medios efectivos para medir operatividad. Siempre es necesario hacer este control y que pueda ser enfocado en la mejora continua. Es importante que cuando tengamos que establecer mejoras correctivas, hacerlas constantemente, no esperar que nuestro proyecto o que nuestro periodo de tiempo finalice para ir recién a hacer una evaluación. Una vez que nosotros estamos realizando actividades en un centro de simulación, en un proyecto de simulación, debemos al inicio, así como planificamos los recursos, planificamos la estrategia, también es importante que planifiquemos de qué manera vamos a controlar, cuáles van a ser nuestros puntos de evaluación en el proceso. Y una vez que nos damos cuenta que esto está fuera de lo que nosotros esperamos, buscar las maneras de poder corregirlo prontamente para poder obtener mejores resultados al final. ¿Cuándo aplicamos el control en simulación? Podemos hacer control antes de entregar, por ejemplo, una actividad de simulación para verificar si contamos con lo necesario. Por ejemplo, antes de comenzar una actividad de simulación cuando entregamos la actividad al docente. También podemos hacer control en el desarrollo, por ejemplo, en la ejecución del presupuesto. En un periodo de tiempo podemos ir viendo si nuestro presupuesto va acorde a las actividades que nosotros vamos desarrollando mes a mes y si se ajusta a lo que nosotros vamos a necesitar ejecutar a la finalización del año. En el desarrollo de un programa de capacitación, por ejemplo, en el caso de que queramos aplicarlo a los docentes y queramos que una cierta cantidad de docentes se capaciten, tenemos que ver cuáles van a ser nuestra estrategia para poder motivarlos a realizar. Y podemos controlar al finalizar para evaluar si cumplimos nuestros objetivos, propósitos o metas al finalizar un periodo de tiempo que habitualmente es un año. Aquí les dejo algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias.